Bueno, bienvenidos a esta segunda clase para el cursillo, bueno, vamos a arrancar de nuevo. Bienvenidos a esta segunda clase de introducción a los estudios de la carrera de abogacía. Espero que vengan bien, que vengan estudiando bien. Vamos a continuar con el material respecto de la Universidad Nacional de Córdoba. La clase pasada estudiamos o vimos cómo se desarrolló, cómo comienza la universidad desde la Edad Antigua, pasando por la Edad Media, y cómo se formó nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Yo les voy a dejar adjuntados unos PDF de la clase anterior y de esta, con un mini resumen, para que lo tengan de base una vez que ya hayan estudiado todo. Y les aconsejo que a medida que vayan estudiando, porque ustedes van a ir estudiando Historia Argentina, y a medida que vayan estudiando Historia Argentina, se pregunten qué pasaba en la universidad, o sea, hacer un estudio paralelo. Porque, bueno, la universidad tiene un contexto social que le influye, y la universidad también influye en la sociedad. Así que, bueno, mientras van estudiando historia, vayan repasando qué era lo que sucedía en la universidad en ese momento. Vamos a dividir la clase en dos partes. Primero vamos a ver el texto sobre las ideas jurídicas que se desarrollaron en la Universidad Nacional de Córdoba en sus etapas, que fue variando según las órdenes religiosas que se encontraban a cargo de la dirección de la misma. Pasaremos por la etapa jesuítica, de los jesuitas a cargo. Si yo digo jesuita, tiene que venirse a la cabeza probabilismo, después lo vamos a desarrollar, pero como para que tengan una idea ahora. Jesuitas es probabilismo, con los textos de Suárez. Después la etapa de los franciscanos, probabiliorismo y rigorismo formal, y se destacan los textos de Concina y de Viño. Después viene la etapa del clero secular, que se ve el regalismo, siguen con el rigorismo formal, y el filo-jansenismo, sigue el texto de Viño. Y después analizamos los planes de estudio de 1815, que es el primero posterior a la reforma, a la Revolución de Mayo, que sigue los mismos lineamientos. Regalismo, rigorismo moral, filo-jansenismo, siguen los textos de Viño, y ahí se suma de Botti. Estos dos últimos, la etapa del clero secular, están a cargo del de Anfunes. O sea, eso para que lo tengan en cuenta como introducción. Ahora lo vamos a desarrollar en la primera parte de la clase, y en la segunda parte de la clase vamos a ver la organización de la Universidad Nacional de Córdoba, la organización actual, cuál es el régimen normativo de eso, cuál es la misión de la universidad, el carácter de autónoma, los pilares, que son la docencia, la investigación y la extensión universitaria, y cuáles son sus órganos de gobierno. Hay órganos generales, que son la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el rector y el vice. Y los órganos especiales, que son el Consejo Directivo y el decano y vice, que son los de cada facultad en particular. Bueno, esa es la estructura de la clase. Vamos a arrancar con las ideas jurídicas en las distintas etapas de la universidad. Bueno, arrancamos primero con el periodo de jesuitas. Dijimos que ellos fundan la Casa de Estudios. Entonces, desde la fundación del Colegio Máximo hasta 1767, que es cuando los expulsan, el Colegio Máximo estuvo a cargo de los jesuitas. Antes de eso, vamos a ver cuál es el objetivo de estudiar las ideas jurídicas de la enseñanza en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene que ver con el modo de aproximarse a las ideas jurídicas de una sociedad, ya que la universidad recepta y reelabora las corrientes de pensamientos. En la época jesuita, la justicia era capitular y había escasa presencia de abogados. Tanto los rectores como los profesores eran designados por los provinciales de la Compañía de Jesús. El estudio era el estudio de los fundamentos del derecho y de la justicia, pero desde una mirada del derecho canónico, que se estudiaba en la Facultad Mayor de Teología.
No estaba la cátedra de instituto todavía. Se estudiaba teología específicamente. Y se estudiaba el género penitencial, el sacramento de la penitencia. Esa era la literatura religiosa y teológica que se utilizaba también como análisis de normas jurídicas, porque había un estrecho lazo entre derecho y moral, estaba todo muy conectado. La religión era una fuente de normas y lo que se utilizaba eran los manuales de los confesores, en donde se determinaban reglas morales, los consejos para la práctica del confesionario. El cura o el confesor era prácticamente un juez. Y allí se expresaba una voluntad normativa relacionada al mundo jurídico. Las normas de religión eran un orden previo al derecho desde el examen de conciencia. O sea, esto regulaba cómo las personas se envolvían a nivel social también. Y las cuestiones jurídicas tratan desde una perspectiva moral, desde lo contractual, mercantil y de la usura. Se tomó el modelo europeo de la Universidad de Salamanca y de Alcalá de Henares, en donde se utiliza el razonamiento y la argumentación del jus comune, que como estudiamos en la clase anterior, es el derecho romano justiniano y el derecho canónico. Los fundamentos del derecho se ponían teológicamente. Y para esto se utilizó la doctrina de Francisco Suárez, que comentaba la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. La teoría de la autoridad política que se seguía en la época era la defensio fidei, la doctrina del regicidio, que era la posibilidad, consistía en la posibilidad de dar muerte a un rey que se volvía tirano y actuaba contra la comunidad con grave daño. La corriente que se utiliza cuando están los jesuitas es el probabilismo. Entonces, jesuitas, probabilismo. Esta era una corriente moral sostenida por la escuela jesuita que consistía en seguir una opinión probable frente a un dilema moral o caso dudoso en la conciencia, aunque existieran opiniones más seguras. La flexibilidad era un intento de adoptar la regla al caso en particular. En realidad, esta corriente no inicia directamente desde un jesuita, sino desde un dominico que era Medina, para administrar el sacramento de la penitencia, que admitía la posibilidad de seguir una opinión probable frente a un dilema moral, aunque estuviera en pugna con otra opinión todavía más probable. Esto generaba una moral casuista que lo que se hacía era el análisis del caso concreto. En un caso discutible se podía seguir un criterio probable en vez de uno más seguro. Pero lo que generaba esto era un fuerte subjetivismo, ya que provocó un rico casuismo y una actitud flexible frente a problemas concretos. Esa flexibilidad o capacidad de adaptación al caso particular para suavizar la ley o el principio de moral general responde a una actitud tendiente a conciliar los cambios de la vida moderna con las necesidades de la moral cristiana. Había nuevos debates debido a los cambios económicos. Entonces, cuando se analizaban préstamos de interés, usura o crédito. Entonces, cuando ellos comienzan con esta teoría, era una forma de adaptarse a los cambios. Entonces, dentro de las posibilidades, podía usarse uno, aunque no fuera lo más probable, para resolver ese problema. Pero bueno, como todo, comienza el abuso del probabilismo. Al abuso se lo conoce como laxismo, que es el subjetivismo del caso concreto. O sea, según la cara del cliente, resolvían lo que era mejor. Frente a esto, dentro de las mismas corrientes de jesuitas incluso, se generó una posición que se llamó probabiliorista. Probabiliorista, que lo que hacía era buscar la opinión más probable dentro de las opciones para resolver el problema. No cualquiera de las opciones probables, sino la más probable. Y también existe la corriente que se llamaba jansenismo, que critica a los jesuitas y al probabilismo, que era una corriente que propugnaba una iglesia austera, disciplinada y basada en una moral rigurosa. Llegaron a decir que los jesuitas eran el árbol podrido, que se acomodaban la moral a la flaqueza humana.
eran partidarios de una moral indulgente, favorable a las transacciones y formuladores de un sutil casuismo para favorecer a los pecadores. O sea, eran súper criticados y terminaron tan mal que finalmente los expulsan a los jesuitas en 1767 y aquí viene una nueva etapa, entran los franciscanos a organizar y administrar la casa de estudios. Tanto los rechazaban a los jesuitas y a sus pensamientos que la idea fue un proceso de sustitución ideológica, totalmente distinto. Luego de la expulsión de los jesuitas, producto también del plan de reformismo borbónico. Los franciscanos eran combatientes del probabilismo desde hacía rato, y lo que lo inicia esto principalmente fue el dictamen del fiscal del Consejo de Indias del 9 de abril de 1768. Acá está bien clara la indicación de esto que dijimos de la sustitución ideológica. El fiscal señala los libros y los autores que debían regir las lecciones para desterrar la doctrina jesuita, sustituyéndola por los textos de San Agustín y Santo Tomás. Lo que intentaba era introducir el derecho patrio español, el estudio comparativo desde el derecho romano y las leyes patrias. El control de la universidad pasa a estar a cargo de los funcionarios reales. Antes lo hacían los jesuitas directamente. Ahora el nombramiento del rector y los catedráticos están a cargo de los gobernadores y los virreyes. En esta etapa de los franciscanos comienza a utilizarse el Tratado Teológico Moral del dominico Daniel Concina, que adhería al probabiliorismo y al rigorismo moral sostenido por autores dominicos. Utilizaban la suma teológica de Santo Tomás, sumaron el texto, de Daniel Concina, que era un escritor dominico del probabiliorismo, que esto, como dijimos siempre, ¿no? La universidad y la sociedad, y cómo la universidad generaba gente que después iba a ser líder en la sociedad, y el pensamiento, por supuesto. Entonces se utiliza este autor porque era útil a la monarquía, ya que promovía el poder real y del monarca. Nos acordemos que los jesuitas hablaban del tiranicidio, digamos, un rey que se vuelve tirano, en realidad no tiene un poder, no tiene un poder legitimado. En cambio, en este caso, este autor sostenía que la divinidad provenía de una designación, o sea, que el poder provenía de la divinidad, directamente del cielo. Por eso es que, además de probabiliorista, era una tendiente regalista en materia política. ¿Por qué? Porque el probabilismo, que era lo que mantenían los jesuitas, aflojaba el vínculo entre el súbdito y el monarca. Dilataba los lazos de obediencia. Entonces, este autor Concina era mucho más, favorecía a lo que el monarca necesitaba, que eran súbditos obedientes. También se estudiaron o existieron las constituciones del obispo José San Alberto, estas normas que regulan la universidad. Estas constituciones en 1784, si bien no tuvieron vigencia legal, fueron utilizadas informalmente por los registros que han encontrado, que tenían ideas monárquicas, realistas, antijesuitas, por supuesto, defendían la doctrina del derecho divino de los reyes. Instrucciones que enseñaban las obligaciones de los vasallos al rey, el juramento de detestar, dentro de esas constituciones, se obligaba al juramento de detestar la doctrina del tiranicidio y del regicidio. Era un plan político, en realidad, que favorecía las posiciones de la monarquía y el campo de acción era la teología. El clima realista marca el nacimiento de la cátedra del instituto en 1791. En ese año se crea la cátedra del instituto, que ahí comienza a estudiarse el derecho de manera independiente. Antes, como ya vimos, sí se estudiaba, pero no con una cátedra específica. Y el primer tuvo a cargo de Victorino Rodríguez.
Él enseñaba los principios políticos del despotismo, siguiendo a Bossuet, y estudia el derecho real en comparación con el derecho romano, usando para esto la obra del humanista holandés Arnoldo Wiene, que ese texto siguió durante años y años y años vigente, así que es un autor que hay que tenerlo en claro y que va a seguir en los periodos posteriores. Era un humanista jurídico, permitió el acceso a los estudios de las leyes patrias paulatinamente, todavía relacionándolas con el derecho romano. Era un estudio comparativo del derecho romano y las nuevas leyes. El estudio directo del derecho real se haría en la licenciatura y los estudiantes deberían asistir a las lecciones de moral y de cánones. Luego comienza la etapa del clero secular, a partir de 1807. Ahí finaliza la regencia de los franciscanos por la presión del clero secular, porque en realidad en 1800 el rey Carlos IV emite la Real Cédula y se demoraron 7 años en dar cumplimiento a esa cédula por las que tenían los franciscanos en el poder, entonces extendieron todo lo que pudieron estar a cargo de la universidad. Bueno, pero ¿qué pasa? Imagínense el contexto, ¿no? Siempre el contexto social y político. Las revoluciones, las invasiones inglesas en ese año, los cambios políticos. Con la Real Cédula, las modificaciones en el virreinato también, con la Real Cédula se funda la Real Universidad de San Carlos y Nuestra Señora del Montserrat. Y en ese momento aparece una figura clave, súper importante, que es el deán de la Catedral de Córdoba, el deán Gregorio Funes, que es quien va a tomar a su cargo la administración y el cumplimiento de esta Real Cédula. Que si bien la cédula mandaba a crear 13 cátedras, 13 son muchas, anulaba las constituciones previas y remitía a las de la Universidad de Lima y la recopilación de las Indias como marco legal para funcionar. Pero, por supuesto, por razones económicas, Deán Funes no pudo concretar las 13 cátedras, ni lo que mandaba hacer la Real Cédula al pie de la letra, digamos. Los estudios se comenzaban en la Facultad de Arte por 4 años, Facultad de Artes, durante 4 años, y después tenías la Facultad de Teología, que se daban 2 cátedras de escolástica, siguiendo los textos de Melchor Cano, Villard, Vigand y Antoine. Y una cátedra de concilios que luego se transformó en la cátedra moral, en la cátedra de moral. Y después tenemos la Facultad de Leyes, que es la nuestra, 2 cátedras de jurisprudencia civil, una era de instituto y la otra de institutas y otra de derecho real. Y una cátedra de cánones. Se pasa el estudio del derecho canónico acá. Este plan de 1807 fue el plan provisorio y posteriormente viene el plan definitivo. En el plan provisorio, a nivel ideológico, las tendencias siempre fueron regalistas, rigoristas morales y seguían el filo jansenismo. Primero se estudiaba filosofía moral en la Facultad de Artes, después teníamos que hacer 2 años, como estudiantes de Derecho. Los estudiantes de Derecho estudiaban 2 años de Instituto de Justiniano, cotejando con el derecho español desde el libro de Viño. Luego hacían 2 años de instituciones canónicas de la obra de Berardi. Luego se cambió a la obra de Selvagio, que él era regalista y defendía, por supuesto, la autoridad de los obispos frente al Papa. Con esos años, los estudiantes se convertían en bachiller. Después tenían que hacer 1 año más en donde estudiaban las leyes del toro, con los comentarios de Antonio Gómez, y ahí se recibían de licenciados. Y para ser doctores tenían que hacer 1 año de concilios y aprobar la ignaciana. Ahí ya se recibían como doctores. ¿Por qué estudiaban esos textos? ¿O por qué por qué tenían este plan de estudio? Entonces vemos que estudiaban las leyes del toro con la intención de sustituir el romanismo por el estudio de la fuente del derecho real.
se estudiaban las instituciones de derecho eclesiástico de Berardi, que era un reconocido canonista favorable a los intereses reales frente al papado. O sea, tenías el rey y el papa. Y dentro de la iglesia estaba el papa y los obispos. Y ahí había una disputa también entre quién tenía más poder, si el papa o los obispos. Y los obispos en conjunto que hacían los concilios. Entonces, Berardi, un reconocido canonista favorable a los intereses reales frente al papado. Después, las lecciones de concilios y sagradas escrituras puntal del programa. Seguimos. Puntal del programa jansenista con el objeto de fortalecer los cánones conciliares frente a la legislación papal y regresar al estudio de las fuentes bíblicas. Y allí la teología moral basa en autores opuestos al probabilismo jesuita como Antoine y Vigand. Y también la presencia de Melchior Cano, favorecido en su tiempo por los ministros reales, más el tomista Villard, probabilista en moral, e Ignacio Jacinto Gravenson, rigorista decidido. Ese era, digamos, cuáles eran los autores que se estudiaban. Siempre con esta tendencia que dijimos. Regalistas, rigoristas y filojansenistas. Entonces, esos eran los textos en la Facultad de Teología, dijimos Cano, Schwartz, Vigand. Y en la Facultad de Jurisprudencia se estudiaban, por supuesto, instituciones. Vamos a hacer una observación sobre las instituciones de Berardi, que se utilizaba para enseñar los cánones, que dijimos que era realista. Él venía en la línea episcopalista, su pensamiento defendía la preeminencia de la autoridad de los obispos frente al Papa. Y respecto al Papa, él entendía que su función era solamente de inspección general o control superior para evitar los abusos de los obispos, quienes actuaban por autoridad propia. Hay una corriente que es el conciliarismo, que era una doctrina que ponía las decisiones de las asambleas episcopales por encima del poder del Papa. Tanto así que decía, por ejemplo, las determinaciones de cualquier concilio general en materia de fe o costumbre son inconcusas, ni se pueden poner en duda y menos retractar. Acá el plan de estudio de transición, este es el provisorio, después viene el definitivo, vemos que no hay cambios respecto a la ideología en relación a lo que venían viendo los franciscanos. Perviven el realismo, el rigorismo y el filojansenismo. Concuerdan con los intereses del reformismo borbónico y que vemos que el cambio de quien gobierna la universidad en realidad tenía que ver con la disputa de dominio porque la universidad era un espacio de privilegio en Córdoba, porque en realidad a nivel ideológico del material de estudio no se modificó mucho, no hay cátedras ni autores modernos. Así llegamos al primer plan de estudio posterior a la Revolución de Mayo, en donde el deán Gregorio Funes presenta el plan definitivo de estudio. Por una cosa o por otra decía que se demoraba, no podía, por lo que estaba pasando en el país. Finalmente en 1813 revisado, aprobado, pero la aprobación definitiva llega en marzo de 1815. Habían pasado ya 5 años desde la Revolución de Mayo. Y vemos que se establecía para la Facultad de Teología, se estructuraba en 4 años. El primer año se estudiaba escolástica, el segundo dogmática, el tercero antigüedades, el cuarto moral. Y también se estudiaba retórica y derecho natural y de gente como materias complementarias. En el primer año de teoría escolástica se estudiaba el Lugdunense. Viene de Lyon, en Francia, que se pronuncia Lugduni, por eso se conoce como el Lugdunense. Por supuesto que esto tenía tendencias regalistas y jansenistas. Esto estaba redactado por José Valla. Después del segundo año de teología dogmática, se utilizaban textos de Balsecchi. Y en teología moral, la orientación se modifica
pero se utilizan los textos todavía de Vigan y de Antoine. Y también además estudiaban, dijimos, el derecho natural y de gentes, propuesto en las horas libres de los últimos 2 años, y se estudiaba también retórica, común para los estudiantes de teología y de la Facultad de Jurisprudencia, que asistían juntos al aula. También se estudiaban además los textos de Juan Teófilo y Enecio. Y con respecto a los estudios de leyes, se dividían en 4 años. El primer año se estudiaban las instituciones de Justiniano, el segundo las instituciones canónicas, en el tercero la legislación patria y el cuarto era de ejercicios prácticos. En las horas libres, como dijimos, estudiaban junto a los que estudiaban teología, estudiaban derecho natural y de gentes y retórica. Para iniciar los estudios, antes había 4 años previos en la Facultad de Arte. Entonces, Facultad de Arte y después los 4 años, temas en común con los que estudiaban teología. En la Facultad de Arte, que eran los cursos previos, se estudiaba filosofía moral y la constitución del Estado, a fin de conocer cuáles eran, era como una formación ciudadana, digamos, a fin de conocer cuáles eran las obligaciones para con Dios, con el Estado, los magistrados, sus padres, sus domésticos, sus ciudadanos y consigo mismos. Dice, su fundamentación era de claro signo moderno con referencias a la razón como árbitra soberana de los mortales que permitían a los hombres conocer los motivos que los llevaron a renunciar a esa independencia con que nacen y establecer entre ellos un gobierno, leyes y magistrados. Seguían las normas de Aristóteles, estudiaban a Aristóteles y después ya, después de esos 4 años en la Facultad de Artes, comenzaban los estudios de leyes con las instituciones de Justiniano, en donde se describían las leyes romanas como cuerpos legales con vicios y se estudiaba de manera comparativa. Se leía, por supuesto, el texto de Vinio, como ya dijimos, que el texto duró muchísimos años. El segundo año se estudiaba el derecho canónico. Voy a tomar agua. Esta decisión de sumar las lecciones de cánones a las facultades de leyes fue un indicio sobre el modo de considerar el derecho. En palabras del Leán Gregorio Funes, la Iglesia y el Estado eran potestades diversas en origen, pero nacieron para estar unidas. El derecho tenía base religiosa y las leyes debían ser fortificadas por una sanción más duradera y temible. Funes hacía referencia al pacto social y la potestad secular, dice, trae su origen de la espontánea reunión de los hombres despojándose de la libertad natural. También seguían los textos de Devoti, bueno, dice, las líneas más persistentes del pensamiento de Funes fue el filojansenismo, porque hay una crítica con respecto al texto de Devoti, porque es un autor que no tiene que ver con lo que Funes seguía desarrollando, sino que es un autor que es ultramontano. Entonces fue difícil para el DIAN justificar por qué la introducción de las instituciones de Devoti en el derecho canónico. Y entonces él dice que intentaba buscar un equilibrio, buscaba un autor en mitad de camino entre las máximas ultramontanas. Los ultramontanos eran defensores de la primacía de la silla apostólica, cuya autoridad derivaría expresamente de Cristo. Para estos la Iglesia era una monarquía y los obispos eran simples vicarios del Papa. Entonces, Devoti estaba más de ese lado que de lo que ya se venía estudiando antes, pero él justifica la utilización de este autor diciendo que era un autor más mesurado. Por eso estudiaban las instituciones de Devoti en ese año. Y después tenemos el tercer año de legislación patria, que era una consecuencia lógica al establecer la enseñanza de las leyes producidas por el nuevo orden. Pero en realidad, digamos, choca con la realidad, porque la revolución es en 1810, esto es en 1815, las leyes que entran en vigencia fueron muy pocas. Este plan de estudio, el definitivo, no tuvo muchas modificaciones en relación al plan provisorio.
Las novedades de este plan de 1815 son pocas y las que hay no siempre implican modernismo. Las líneas de pensamiento provenientes del tiempo colonial se mantienen. El modelo del plan son las reformas universitarias de Carlos III y especialmente las de 1772 para Alcalá de Henares. Pero siguen con el mismo razonamiento ideológico que veníamos viendo desde franciscanos y desde los comienzos del clero secular. Ahora pasamos a estudiar la segunda parte de la clase, que es la organización de la Universidad Nacional de Córdoba. La parte anterior era histórica, esta parte es actual, les compete. Cuando entren a la universidad, ustedes van a formar parte de la universidad y de su organización. Como estudiantes de Derecho, forman parte del claustro de estudiantes. Y lo que se pretende con este texto es que ustedes conozcan cómo funciona la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual van a formar parte. Primero vemos el régimen normativo de la Universidad Nacional. Partimos desde la Constitución Nacional. El artículo 75, inciso 19, reconoce y garantiza la autonomía y autarquía de las universidades. Y también tenemos la Ley 24.521 de Educación Superior. A nivel universitario, específicamente de Córdoba, tenemos nuestros estatutos universitarios que sistematizan los aspectos de gobierno y de administración de la Universidad Nacional de Córdoba. El texto comienza analizando el compromiso con la educación pública de nuestra universidad, que dice que es defensora intransigente de los principios constitucionales, que extiende su matrícula a todos los estudiantes, incluso a los extranjeros, de manera gratuita. Es formadora de profesionales dotados de cultura humanista, defensores de derechos humanos y también profesionales dotados de cultura científica. Promueve el diálogo constante y la interculturalidad como herramienta metodológica. Supone la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países, culturas desde una perspectiva que incluya elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos y ambientales. Reconoce la diversidad y cuestiona las desigualdades y sus consecuencias como estructuras imperantes en la sociedad y en los niveles de educación. La UNC, la Universidad Nacional de Córdoba, promueve espacios de interculturalidad. Para esto, sigue los lineamientos, sigue la descripción de lo que es cultura, sigue lo que establece como cultura Martínez Paz. Y dice que la cultura es una matriz de vida dotada de sentido, manifestándose dinámicamente bajo las siguientes figuras: cultura como forma de vida, cultura como orden y como tarea. Como forma de vida, recoge los modos de pensar, valorar y actuar que se transmiten de generación en generación y configuran, junto a los valores no negociables, lo que se ha denominado genio de un pueblo o idiosincrasia popular. Cultura como orden, ya que equilibra y organiza las tendencias, los valores y los proyectos individuales con las soluciones ofrecidas por la sociedad para establecer el orden sociopolítico y jurídico. Y cultura como tarea, que responde a la necesidad de construir día a día el mundo social, jurídico y cultural en el que el hombre va a vivir. Y el hombre realiza esta tarea a través de sus acciones, de su creatividad, de su ingenio, de su inteligencia, que se transforma en cultura. Asimismo, es una tarea que se conserva para las futuras generaciones, convertida en un testimonio objetivo, independiente de sus autores y patrimonios de los que llegan después de ellos. Acá voy a seguir el texto lo más ordenado y si tienen el material a mano pueden ir leyendo conmigo porque me parece que es una forma de que vean todo porque es mucha información en poquitas páginas. De acá les van a tomar, estoy absolutamente segura, así que estas páginas bien sabidas. Bueno, entonces, ese es el régimen normativo. Vamos a seguir con la misión en la universidad. Se establece en la Ley de Educación Superior, en su artículo 3º, y en el artículo 2 del Estatuto Universitario. El artículo número 3 de la Ley de Educación Superior
establece que el sistema de educación superior tiene por finalidad proporcionar la formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y el desarrollo del conocimiento en todas sus formas y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables con conciencia ética y solidaria, reflexivas y críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático. Para esto, la universidad requiere autonomía, que también está reconocida por la Ley de Educación Superior. Como ya dijimos, en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 19, se establece específicamente la autonomía de la universidad. La autonomía tiene que ver con la capacidad de gobernarse a sí mismo, que es distinto a la autarquía, que es la capacidad de administrarse a sí mismo. Bueno, la universidad cuenta con las dos cosas. Y el artículo 3 del Estatuto Universitario establece que la Universidad Nacional de Córdoba dicta y modifica sus estatutos, administra su patrimonio y sanciona su presupuesto dentro del régimen jurídico de autarquía, conforme con los principios de la Constitución y leyes que dicte el Congreso de la Nación. Como ente autónomo, tiene el pleno gobierno de sus estudios, elige a sus autoridades y nombra y remueve a sus profesores y personal de todas las órdenes en la forma que establecen estos estatutos y sus reglamentaciones. Expide los títulos y certificados de competencia correspondientes a los estudios realizados en sus facultades, escuelas, institutos y colegios dependientes e incorporados o que se incorporen a su régimen. La autonomía universitaria tiene como finalidad impedir cualquier intromisión del poder estatal o político en la toma de decisiones dentro de la universidad. A esto hay que pensarlo. ¿Recuerdan cuando estudiamos la reforma universitaria? Todo esto es como producto de lo que sucedió en la reforma universitaria. Entonces, cuando dice la finalidad es que no tener intromisión de ningún poder estatal o político en la toma de decisiones de la universidad, viene de ahí. Nosotros estudiamos que a lo largo de la historia siempre hubo poderes políticos que se inmiscuían en la universidad porque la universidad genera pensamientos, es formadora de líderes también. Entonces es una forma de moldear los pensamientos que sirvan al poder de turno. Por eso es muy importante este artículo en relación a la autonomía universitaria. Se establece como... esto ya lo dijimos, ¿cuáles son? A ver, me está faltando esta. El artículo número 2 del estatuto universitario dice, la universidad, estos son la misión y los fines de la universidad. La universidad tiene como fin, la universidad como institución rectora de los valores sustanciales de la sociedad y el pueblo a que pertenece, tiene los siguientes fines. Primero, la educación plena de la persona humana. Segundo, la formación profesional y técnica, la formación de la investigación científica, el elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su comunidad dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática de estos profesores, estudiantes y graduados. Tercero, la difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante adecuados programas de extensión cultural. Cuarto, promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos. Y quinto, proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución. La universidad, nosotros dijimos que es gratuita, en realidad se solventa con los impuestos que pagamos todos. Entonces, establece la forma también de devolución de lo aprendido en la universidad a la sociedad. Por eso, como fin, siempre establece esta relación de que lo que se genera en la universidad vuelva también a la sociedad. Vemos como pilares fundamentales, entonces, la docencia para la formación integral de personas y capacitación técnica y profesional. Después, la investigación y
como tercer pilar fundamental la extensión universitaria. Voy a hacer acá una aclaración que nos va a servir para después, que es que en la universidad hay 4 claustros. Tenemos a los alumnos, que van a ser ustedes cuando ingresen. Después están el claustro docente, son los profesores, que hay profesores regulares, auxiliares. Y después están los egresados, son otro claustro, y el cuerpo no docente. La gente que trabaja en la facultad no da clases, pero que forma parte de la facultad, entonces se conoce como claustro no docente. En relación a los docentes, a la docencia, tenemos que su tarea es la enseñanza, por supuesto, la creación científica, tecnológica, literaria, artística, cultural, contribuir con la extensión universitaria y también participar del gobierno de la universidad cuando fuera necesario, o en los términos que dicta el estatuto universitario. Con relación a la investigación, el estatuto universitario, artículos 94 y 95, establece que la universidad tiene a su cargo la creación de conocimiento científico y de desarrollo de una capacidad tecnológica dentro de su ámbito. Formar recursos humanos para la investigación, formar los correspondientes recursos físicos, mantener y mejorar los recursos humanos, mantener y mejorar los recursos físicos. Para esto dispondrá de recursos económicos exclusivamente destinados a la investigación, podrá crear organismos asesores, organismos ejecutores de control y de gestión, y también debe estimular la relación entre la comunidad científica y tecnológica universitaria con el resto de la sociedad. Y después tenemos como otro pilar la extensión universitaria, que la establece en el artículo 98, que dice: la universidad realizará una labor organizada y permanente en el seno de la sociedad que propenda a la dignificación integral del hombre, a la formación de una conciencia democrática vigorosa y esclarecida y a la capacitación cultural y técnica del pueblo. El objeto preferente de esta acción son los jóvenes, que no siguen estudios regulares, quienes deben proyectarse a través de todos los medios idóneos disponibles los beneficios del saber y las otras manifestaciones superiores al espíritu. Entonces, vimos la misión, vimos el régimen normativo, cuál es la misión de la universidad, el régimen autónomo que tiene, cuáles son los pilares fundamentales, docencia, investigación y extensión universitaria. Y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los órganos de gobierno de nuestra universidad. El artículo 4 del Estatuto Universitario establece cuáles son los principios de gobierno. Y nos dice: la universidad es una comunidad humana cuya unidad básica es el hombre. Los universitarios tienen un fin común, que es el fin humano, que justifica socialmente a la universidad y que deben alcanzar mediante una actividad armónica a cumplirse desde las distintas posiciones que ocupen en la tarea universitaria correlativa a este fin. C, el universitario que investiga o enseña, docente. El que opta por alguno de los grados que otorga esta universidad, graduado. El que estudia carreras superiores de grado, estudiante. Y el personal no docente, ahí están los 4 claustros que habíamos mencionado, tienen derecho a participar en el gobierno de la universidad en la forma y en la medida en que su capacidad natural y la que resulta de su posición en la tarea universitaria lo permitan. De nuevo, este es el principio de cogobierno, que es producto de la reforma del 18, de la reforma universitaria del 18. Ninguno de los claustros universitarios tiene una representación mayor al 50% en los cuerpos colegiados de gobierno. Entonces vemos que como órganos tenemos órganos generales, que incluyen a todas las facultades de la universidad, y órganos particulares, que son los órganos que tiene cada facultad. Si ustedes imaginan una estructura, en la base están todas las facultades, que son 15 facultades, y hacia arriba tenemos los órganos generales. Entonces, de todas las facultades, a ver, la Facultad de Derecho tiene, por ejemplo, a su decano y a su consejo directivo. Eso sería, y arriba de eso está el rector
el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria. El órgano máximo es la Asamblea Universitaria. Si la vemos de abajo para arriba, así sería la formación. Lo que vamos a hacer va a ser estudiarla de arriba para abajo. Vamos primero a la Asamblea Universitaria hasta las facultades. Entonces, ya lo vimos. Órganos generales, primero, Asamblea Universitaria. Es el órgano máximo. Es la reunión de todos los miembros de los consejos directivos de las facultades. La convoca el rector, el Consejo Superior, o algún consejo directivo de una facultad con 2/3 de sus miembros o 1/4 de los miembros de esa facultad. Las atribuciones. Primero, dictar y modificar estatutos. O sea, el órgano máximo es el único que puede dictar o modificar los estatutos universitarios. También puede separar al rector o al vicerrector a solicitud del Consejo Superior, quien resuelve con 2/3 de los presentes, o por iniciativa propia. También decide la creación de las facultades. Como vimos en la clase pasada, últimamente se crearon 2 facultades por resolución de la Asamblea Universitaria: la Facultad de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Comunicación. Y toma a su cargo el gobierno de la Universidad Nacional de Córdoba en caso de conflicto grave o insoluble. Luego de esto tenemos el Consejo Superior, o sea que se convoca a la Asamblea Universitaria es por algún caso muy específico. Y tenemos como órgano colegiado constante que está permanente, está el Consejo Superior, también debe ser convocado. Los miembros del Consejo Superior se llaman conciliarios y son 48. Está compuesto por el rector de la universidad, los decanos de las 15 facultades, 15 docentes, un docente por facultad, 10 estudiantes, 3 egresados, 2 no docentes, y nosotros, la Universidad Nacional de Córdoba, tiene 2 colegios que dependen de ella, que son el Montserrat y el Belgrano. Entonces también van a ir los 2 directores de los colegios. Por supuesto que en caso de la ausencia de uno del rector, viene el vicerrector o el vicedirector. Las atribuciones. Yo, aunque sea largo, vamos a leer las atribuciones una por una, agarren el material y las leen conmigo porque parece que no, pero estas cosas sí se toman, son muchas y es punto por punto. Entonces, si los leemos juntos, ustedes se aseguran de haberlo leído por lo menos una vez conmigo en la clase. Mejor si las tienen más estudiadas. Como consejo, porque a lo largo de la carrera van a estudiar mucho esto de las atribuciones y artículos con un montón de incisos, sirve mucho para la memoria marcar con color solamente una palabra. Entonces el inciso 1, tal palabra, ayuda a la memoria y trabajar con color siempre, porque nosotros estudiamos mucho texto y muchas leyes, entonces en mi caso me sirve porque tengo mucha memoria visual, no sé si se ve, está todo marcado con color, eso les va a ayudar. Vamos a leer las atribuciones del Consejo Superior. Primero, ejercer la jurisdicción superior universitaria. 2, dictar y modificar su reglamento interno. 3, resolver en su caso sobre la convocatoria a la Asamblea Universitaria. 4, dictar ordenanzas comunes atendientes al orden y la disciplina sin perjuicio de la jurisdicción policial que compete a las facultades. La jurisdicción policial es de las facultades. 5, aprobar o observar los planes de estudios proyectados por las facultades. 6, fijar la capacitación académica que acredita la posesión de los títulos que otorga la universidad. 7, aprobar bases para promociones, exámenes y épocas para rendición de matrículas o propuestas de las facultades. 8, dictar ordenanzas y reglamentaciones. 9, crear institutos de investigación, laboratorios, seminarios y centros de estudios especiales, acordar premios, recompensas honoríficas, becas o algún intercambio a otros países. 10, organizar departamentos de enseñanza y proponer a la Asamblea Universitaria la creación de nuevas facultades o la división de las existentes. 11, aprobar o desaprobar las propuestas que formulen las facultades para la provisión de sus cátedras, designar profesores titulares y contratados y removerlos. 12,
aprobar o observar las reglamentaciones que dicten las facultades para el nombramiento de profesores titulares y adjuntos. 13, velar por la salud física y moral de los estudiantes, proveyéndoles la asistencia médica y hospitalaria y estableciendo residencias y comedores y campos de deporte. Fíjense que el primero es como las atribuciones más de organización, después en relación a los planes de estudio, o lo que tenga que ver con los planes de estudio, después habla de los profesores y ahora de los estudiantes. 14, organizar el régimen de asistencia social para profesores, estudiantes, graduados y empleados. 15, aprobar o modificar, reajustar el presupuesto anual. 16, dictar el plan general de contabilidad. 17, fijar aranceles, derechos y tasas. 18, aceptar herencias, donaciones y legados. 19, administrar y disponer de patrimonio. Esto tiene que ver con la capacidad de ser un ente autárquico. La adquisición o transferencia de los bienes inmuebles o la constitución de derechos reales, para ello se requiere 2/3 del total de los miembros, o sea, una mayoría agravada, que lo van a estudiar después en constituciones. Que quiere decir que se requiere la voluntad de mayor porcentaje del cuerpo colegiado para aprobar eso, o para vender, por ejemplo, algún inmueble. 20. Resolver en última instancia las cuestiones contenciosas que fallen el rector o los consejos directivos. Así como dije que hay una pirámide, cualquier, no me sale la palabra, pero reclamo o algún expediente administrativo dentro de la facultad también tiene todo un trámite administrativo específico. Por eso dice resolver en última instancia, es como que resuelve de manera definitiva el Consejo Superior cuestiones que fallan el rector o los consejos directivos. 21. Autorizar la celebración de contratos con profesores y personas especializadas del país extranjero. 22. Nombrar y separar al secretario general de la universidad. 23. Conceder licencia al rector, al vicerrector o profesores titulares. 24. Otorgar el título de honoris causa. Acá hay una salvedad. No pueden otorgarse en ningún caso este título de honoris causa a quienes desempeñen funciones políticas en el país o en el extranjero mientras permanezcan en ella. 25. Mantener relaciones con la entidad o entidades gremiales que agrupan al personal de la universidad. 26. Interpretar estos estatutos universitarios, ejercer todas las demás atribuciones que no se hayan establecido. 27. Propone a la Asamblea Universitaria la modificación de los estatutos. Pero la modificación de estatutos se hace sí o sí por la Asamblea Universitaria. Digamos, el Consejo Superior propone, la Asamblea decide. Ahora, como otro órgano general, último, está el rector y también su vicerrector. Está encargado de la representación, gestión y administración de la superintendencia de la Universidad Nacional de Córdoba. Requisitos para este cargo: ser argentino nativo o naturalizado, tener más de 30 años, ser o haber sido profesor regular emérito de esta universidad o de alguna universidad estatal. Duran en el cargo 3 años. Los decanos también duran 3 años, así que tenemos un solo plazo para aprender. Duran en su cargo 3 años. La elección es por fórmula completa, o sea, se vota rector y vice. Va a ser directa, secreta, obligatoria, simultánea, y se van a ponderar los sufragios emitidos por los claustros. A ver, acá. Debe contar con un piso de avales por claustro. El día de la elección lo establece el Consejo Superior, que va a ser entre 30 y 60 días hábiles inmediatos anteriores al fin del mandato. Hábil quiere decir que se trabaja, entonces no se cuentan ni los fines de semana ni feriados, esos son días hábiles. Seguramente ya lo sepan, pero lo dejo por las dudas. Y debe haber un mínimo de 60 días entre la convocatoria a las elecciones y el acto electoral. El mismo día deben realizarse las elecciones de los integrantes de los cuerpos colegiados, pero no pueden coincidir con las elecciones para decano y vicedecano de las facultades. ¿Cómo se van a contar los votos? Va a ser por porcentaje.
va a ser un 16,34 para los profesores titulares y asociados. 16,33 para profesores adjuntos, 16,33 para profesores auxiliares. Son distintos grados de docente y para eso se concursa. Digamos, se concursan los cargos docentes, por eso hacen esta aclaración de titulares, adjuntos y auxiliares. 34,50% para los estudiantes, 9% para graduados, 7,50% para no docentes. Gana quien tenga, por supuesto, la mayoría, pero se establece que debe superar el 40% de los votos, porque esto le da legitimidad. En caso de que no supere un 40%, se hace una segunda vuelta que tiene que ser dentro de los 15 días. Tanto el rector como el vice pueden ser reelegidos una sola vez o sucederse el uno al otro por única vez. Y vamos a estudiar cuáles son las atribuciones. Deberes y atribuciones del rector. Primero, tener la representación, gestión, administración y superintendencia de la facultad. 2, convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias al Consejo Superior y a la Asamblea Universitaria y presidir esas reuniones. Va a ocupar la presidencia, pero la va a ceder únicamente al presidente o al vicepresidente de la Nación. 3, cumplir y hacer cumplir, esto de ocupar la presidencia cediendo al presidente o vice solamente en los actos a los que asistan, únicamente para eso. 3, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior. 4, ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria en el asiento del Consejo y del Rectorado. En caso de urgencia, en cualquier local de la universidad puede hacerlo también y aplicar sanciones de suspensión hasta 3 meses. 5, realizar la apertura de los cursos, expedir conjuntamente con los decanos los diplomas, visar los certificados de promociones y exámenes. Yo tengo mi título y está firmado por el rector y por el decano de la facultad. 6, vigilar la contabilidad y tener a su orden el fondo universitario y las cantidades recibidas por ingresos propios o asignados en el presupuesto y ordena los pagos correspondientes. 7, propone al Consejo Superior los nombramientos de los funcionarios empleados sujetos a un acuerdo. Nombrar por llamado público a concurso y destituir mediante sumario a los empleados. 8, ejercer todas las atribuciones de gestión y superintendencia que no pertenezcan al Consejo Superior. Imagínense que un Consejo Superior formado por, como dijimos, 48 miembros no puede estar tomando decisiones que se necesitan en la diaria. Se establecen las directivas y el rector va a ser quien administre. Así terminamos con los órganos generales. Y ahora vamos a ir a los de cada facultad. En nuestra facultad tenemos el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Por acá. El Consejo Directivo de nuestra facultad está formado por 18 miembros, que son 9 docentes, van a ser 3 docentes titulares, 3 docentes adjuntos y 3 auxiliares. 6 alumnos con 1/3 de años o de materias aprobadas de la carrera, 2 egresados elegidos por voto secreto de nosotros los egresados y un no docente elegido por el voto de sus pares. Yo en su momento como estudiante votaba en las elecciones en la facultad para centro de estudiante y para todos estos órganos también, y ahora como egresada también voto en la facultad, pero en un lugar distinto, enfrente, ya les va a tocar. Las atribuciones del Consejo Directivo. Corresponde, 1, dictar y modificar su reglamento interno. 2, suspender y remover al decano. 3, resolver la provisión de cátedras titulares previos los concursos. Nombra a los profesores adjuntos. 4, autorizar cursos libres y paralelos y reglamentarlos, crear nuevas escuelas y proponer la organización de departamentos de enseñanza, establecer cursos para graduados. 5, conceder licencia al decano, vicedecano y consejeros. 6, decidir toda cuestión contenciosa que se refiere al plan de estudio, a la concesión de matrícula o de exámenes y el cumplimiento de sus deberes por los profesores y alumnos
y ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de los locales, pudiendo sancionar las faltas cometidas conforme a estos estatutos y los reglamentos que dicte el Consejo Superior. Aprobar o suspender las medidas tomadas por el decano. 7. Promover la extensión universitaria en el sentido social. 8. Fijar las condiciones de admisibilidad y promoción de los alumnos. 9. Aprobar los programas, cursos lectivos anuales, semestrales y cuatrimestrales, las condiciones de la promoción de los alumnos. Y llamar a concurso para la provisión de los cargos auxiliares de la docencia. 10. Someter al Consejo Superior los proyectos a reformas de los planes de enseñanza. 11. Presentar al Consejo Superior el proyecto de presupuesto, solicitar modificaciones o reajustes. 12. Enviar mensualmente al Consejo Superior copia de las actas de sesiones. Esas son las atribuciones del Consejo Directivo. Tiene también que ver con las atribuciones que se establece el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria. Y como último órgano, también específico de nuestra facultad, nosotros tenemos al decano de la Facultad de Derecho y cada facultad tiene su decano, que viene a actuar como el rector a nivel universitario. El decano representa a la facultad en sus relaciones con las autoridades universitarias y con las entidades científicas. Va a formar parte del consejo directivo y vota en dicho cuerpo solamente si hay empate. Forma parte del consejo directivo, esto ya lo dije, y como dijimos, dura 3 años en el cargo. Tenemos decano y vicedecano, ¿no? Dura en el cargo 3 años, al igual que el rector y el vicerrector. Para la elección son las mismas condiciones que el rector, para su reelección también. Para la fórmula y proceso de votación, igual que para el rector. Y porcentaje de cada claustro y estamento en el consejo directivo. Vamos a ver cuáles son las atribuciones y deberes del decano. Y con esto ya terminamos. Entonces, el decano puede y debe, 1, presidir el consejo y tener la representación de la gestión de la facultad. 2, convocar elecciones de consejeros. 3, expedir conjuntamente con el rector los diplomas. 4, expedir certificado para el otorgamiento de diplomas universitarios, dando cuenta al consejo directivo. 5, nombrar por llamado público a concurso y remover mediante sumario a los empleados, a excepción del secretario, que será removido por el consejo directivo. 6, conceder licencia a los profesores por un término que no exceda 1 mes y al personal conforme al régimen general establecido por el Consejo Superior. 7, ordenar la expedición de matrículas, permisos, certificados de exámenes y de promoción de alumnos. 8, reprimir por sí las faltas disciplinarias de los alumnos con amonestación o suspensión. Ojo con esto, que como alumnos pueden amonestarlos o suspenderlos. Entonces, ustedes dentro de la facultad deben cumplir con el reglamento interno de la facultad. No es nada raro, es comportarse. 9, ejercer dentro de los locales de la facultad y en caso de urgencia la jurisdicción policial y disciplinaria. O sea, la jurisdicción policial y disciplinaria, dando inmediata cuenta al consejo directivo. Porque el decano lo hace de manera urgente, pero es una facultad del consejo directivo. 10, hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior y del Consejo Directivo. 11, expedir juntamente con el rector los diplomas de consejero y de profesor. 12, ejercer las demás atribuciones que determine el Consejo Superior dentro de las que a este completan. Bueno, con eso terminamos esta clase. Hemos visto los 2 textos que nos faltaban de la universidad, así que los textos de la Universidad Nacional de Córdoba están dados. Ahora van a seguir mis colegas con los otros temas. Les deseo mucha suerte, confíen en ustedes. La clave es estudiar todos los días un poquito, usen colores, busquen videos en YouTube con respecto a la historia. Si a alguno les cierra, está todo en internet, lo pueden buscar. A mí, personalmente, los videos de Felipe Piñas, cuando hice el ingreso ya había, y los miraba porque me servía ver las imágenes, los videos, entonces, pero siempre estudiando del material. Por eso yo he intentado seguir de manera fiel el texto que a ustedes les toman,
porque las preguntas van a salir de ahí. Entonces, entender de lo que se está hablando, sumar información, pero las palabras exactas, la forma de redactar, las definiciones van a ser, les van a tomar del texto que les dieron. Por eso también me he basado mucho en eso. Les deseo mucha suerte y bueno, nos estamos viendo en la facultad o en tribunales. Si me ven me saludan y si no los espero por tribunales, vayan a ver el Palacio de Justicia que está bueno y ahí están los restos de Vélez Sarsfield también. Bueno, mucha suerte. Adiós. Está la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Exactas y Ciencias Naturales, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Filosofía y Humanidades, Ciencias Económicas, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Odontología, Ciencias Químicas, Ciencias Agropecuarias, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, la Facultad de Psicología, la Facultad de Lenguas y la Facultad de Artes. Y acá tengo el año, en el 2015 se creó la Facultad de Ciencias Sociales y finalmente la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 15 facultades en total tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Hay que destacar que en 1949, con un decreto del general Perón, se crea la supresión de aranceles universitarios, y entonces la educación superior deja de ser privilegio y pasa a cumplir la aspiración de un derecho universal. Y en el contexto de la historia argentina, como ya dijimos que la universidad siempre estuvo, fue un espacio de formación de ideas y de líderes, tenemos que cada golpe contra las instituciones democráticas, ya lo van a ir estudiando mejor en las clases que siguen, en las clases de historia argentina, y a medida que ustedes estudien la historia, van a entender también un poco más esto, cómo va todo de la mano. Aquí dice que cada golpe contra las instituciones democráticas le arrebató a la universidad elenco de profesores, alumnos y personal administrativo. Algunos de ellos lo pagarían en todos los tiempos con su propia vida. Y hace una mención específica del cordobazo, el primer cordobazo, que se produce durante el gobierno de Onganía. Se derroca la presidencia de Arturo Illia y se designa al general Juan Carlos Onganía como presidente de la Nación Argentina en el contexto de la Revolución Argentina. El 29 de julio de 1966 se desencadena la llamada Noche de los Bastones Largos, que fue una noche de represión operada en contra de los estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires, que protestaban contra el intento por parte del nuevo gobierno dictatorial de echar por tierra los principios de la reforma universitaria. La Noche de los Bastones Largos concluye con la detención de 400 profesores y estudiantes, con la destrucción de laboratorios y bibliotecas universitarias, y fue una época, la época de la fuga de cerebros, porque muchos de los intelectuales se dan al exilio, van camino al exilio. El cordobazo, específicamente. En 1969, la Unión Obrera Metalúrgica decreta la celebración de 5 paros. En Córdoba hay una creciente industria automotriz, debido a la erradicación de empresas transnacionales y densas concentraciones de población vecinas a las fábricas y una concientizada organización sindical. Córdoba siempre tuvo una escuela sindical muy importante. Los estudiantes se suman a los reclamos de los sindicatos. Siempre hubo mucha conexión, mucha relación entre sindicatos y los estudiantes. Y se convoca un paro con movilización obrero estudiantil para el 29 de mayo de 1969.
La clase obrera y los estudiantes de Córdoba llevan a cabo una huelga y con jornada de protesta. Se convoca asamblea en todas las facultades de la Universidad de Córdoba con altísima participación de los estudiantes. El cordobazo fue liderado por Elpidio Torres, Atilio López, secretarios generales de los sindicatos de ESMATA, de mecánicos y de UTA de transporte, y también de Agustín Tosco, perteneciente al sindicato de Luz y Fuerza de Energía Eléctrica. Se convoca a la reunión se hace en el barrio de Clínicas, aquí en Córdoba, y las columnas de obreros y estudiantes avanzan por Avenida Colón y General Paz para confluir en Plaza Vélez Arfiel, en donde son atacados, en ese avance son atacados por la policía, son reprimidos con gases lacrimógenos. Se asesina a Máximo Mena, que es dirigente de ESMATA. Finalmente, el ejército, aeronáutica, gendarmería, saltó del ejército a la calle a reprimir. Elpidio Torres y Tosco son apresados, se les dan 8 y 4 años de prisión. Y con un saldo de 14 muertos, la Universidad de Córdoba es clausurada. El cordobazo conformó uno más de una significativa serie de alzamientos populares desencadenados en Argentina entre 1969 y 1972 contra la dictadura gobernante que lograron debilitarla, provocando el alejamiento del dictador Juan Carlos Onganía, verificado en 1970, abriendo paso a las elecciones generales concretadas en las votaciones presidenciales de 1973. 2 años luego se produce el segundo cordobazo o el viborazo, urgiendo la renuncia del interventor militar de la provincia. En 1983, con la vuelta de la democracia, se inicia una nueva etapa en la historia del país y de sus instituciones. Finalmente, la Universidad Nacional de Córdoba recupera su autonomía y su cogobierno. Luego menciona la creación de las últimas 2 facultades y lo más reciente que tenemos fue en el 2016, cuando la Asamblea Universitaria consolida el proceso democrático de la universidad, aprobando la elección directa, secreta y obligatoria de las autoridades unipersonales de esta universidad, ya que hasta entonces, antes, se elegían directamente por los miembros que integraban las asambleas universitarias y por los consejos directivos de las respectivas facultades. El cambio garantizó que todos los miembros de los claustros docentes, estudiantes, graduados y no docentes, esos son los claustros universitarios, que en la próxima clase vamos a ver cómo está conformada la universidad. Pero hay docentes, estudiantes, que son ustedes, graduados, yo soy graduada, también puedo ir a elegir, los docentes también pueden ir a elegir, los no docentes también votan. Y vamos y elegimos directamente al rector y al vicerrector. Así es como el 16 de mayo en el 2019 votamos a rector y vicerrector y fueron elegidos por primera vez a través del voto directo y secreto de todos los claustros. Finaliza diciendo que la Universidad de Córdoba de nuestros días es una universidad pública, libre, laica, inclusiva, igualitaria, gratuita, permanente constructora de pensamiento científico, abierto a la sociedad y preocupado por ella. Intenta proveer a las necesidades de la sociedad y brindar soluciones concretas a sus aspiraciones, urgencias y desafíos. Bueno, hasta aquí esta primera parte de cómo nacen las universidades, cómo nace la Universidad Nacional de Córdoba, el periodo de la reforma universitaria, cómo aparecen las primeras mujeres universitarias y qué pasa posteriormente luego de la reforma y cuáles son las facultades que tenemos hasta el día de hoy.
En la próxima clase vamos a ver las ideas que rigen la Facultad de Derecho a lo largo del tiempo y la formación de la Universidad Nacional de Córdoba desde la organización. Bueno, espero que les vaya bien, que no haya sido mucho. Yo les recomiendo, primero cuando leen parece que es un montón, son muchísimos conceptos juntos en un solo párrafo, pero lo importante es avanzar, les recomiendo que son colores, destacar ideas y bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Suerte, estudien.